mediante el testimonio de los testigos de Jesús. Al inicio del Evangelio de Marcos leemos: comienzo de la buena noticia, Evangelio de Jesús, Mesías, Hijo de Dios. Marcos 1:1. Y ya desde el principio nos dice que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios que nos trae una buena noticia. Pero en lugar de contarnos en qué consiste esa buena noticia, nos cuenta la vida de Jesús, porque Jesús mismo es la buena noticia. Y para entenderlo debemos acercarnos a Él. El Evangelio de Marcos es como la historia del camino de Jesús. A lo largo de este camino la gente se preguntaba: ¿quién es este hombre? Las respuestas eran muy variadas: el hijo del carpintero, un borracho y comilón, un charlatán, un gran maestro. Algunos veían en él a un salvador, pero lo confundían con un guerrero. Muy pocos lo reconocían como hijo de Dios, pero en esos casos Jesús les mandaba a callar y a no revelar su identidad, pues se corría el riesgo de que creyera que Él es el Mesías simplemente porque hace milagros. Quien quiera saber quién es Jesús y seguirlo, tendrá que hacer el camino con Él desde Galilea hasta la cruz, vivir su vida y su muerte, luchar con Él por la vida y por el reino. Jesús no es una idea, sino un compañero. El Evangelio de Marcos parece también la historia de un conflicto entre Galilea y Jerusalén. Jesús viene de Galilea, allí predicó el reino y estableció su casa como un lugar para la vida. En Jerusalén, sus enemigos son fuertes y poderosos. Allí han hecho del templo la casa de Dios y su propia casa la han convertido en una cueva de ladrones. Antes de comenzar a contarnos la historia de Jesús, Marcos escribe una introducción, Marcos 1:1-13. Es la que nos anuncia el tema fundamental de su obra y nos adelanta ya algunas pistas importantes para poder facilitar la lectura y la comprensión. Estudio bíblico Marcos 1:9-11. Al comienzo del Evangelio, Marcos dice que Jesús es el Mesías, el Cristo, el Hijo de Dios. Y luego nos explica cada uno de ellos. Por eso su introducción tiene dos partes. En la primera, 1 del 2 al 8, nos explica qué significa Mesías. Y en la segunda, 1 del 9 al 13, nos explica qué significa Hijo de Dios. En la primera parte, Jesús es el Mesías, ungido y escogido, consagrado, que Israel esperaba desde hace mucho tiempo y que había sido anunciado por los profetas. Por eso Marcos comienza recordándonos lo que los profetas Malaquías e Isaías ya habían dicho. Ahora mando mi mensajero delante de ti para prepararte el camino. Malaquías 3:1. Unos 400 años antes de Jesús, Malaquías denunció los pecados de Israel y anunció el día de la llegada de Yahvé, que serán juzgados los hechiceros, los adúlteros, los que juran en falso, los que roban al obrero su sueldo, los que oprimen a los débiles y violan sus derechos. Antes de que llegue ese día, un mensajero será enviado a prepararles a Dios el camino. Malaquías 2:17, 3-5. Escuchen ese grito en el desierto: preparen el camino del Señor, enderecen sus senderos. Isaías 40:13. Unos 540 años antes de Jesús, el profeta Isaías consolaba al pueblo que se encontraba cautivo en Babilonia. Anunciaba una nueva liberación, un nuevo éxodo a través del desierto hasta regresar a la tierra prometida. Dios vendría del desierto para guiar al pueblo como el pastor que reúne amorosamente a su rebaño. A los más pequeños los llevará en brazos, a la madre las tratará con cuidado y delicadeza. Antes de que llegue el día de la liberación, un grito en el desierto lo anunciará y pedirá que Israel prepare su camino y que él mismo se prepare para caminar. El mensajero que grita en el desierto era Juan el
y como signo de ella bautizaba a la gente con agua en el río Jordán. Además anunciaba la llegada del Mesías y pedía que éste y todos los tuyos estuvieran atentos, pues cuando Él llegue su camino será el camino de Dios. Estos textos nos recuerdan a Éxodo 23:20, en el que Dios le dice a su pueblo luego de la liberación de Egipto: yo enviaré a mi ángel delante de ti para que te guíe y te guarde en el camino y te conduzca al lugar que te tengo preparado. El camino que el Mesías va a recorrer es el camino del éxodo, de liberación, hasta llegar a una tierra para formar una nueva sociedad. Marcos 1, 9, 11. Jesús es el Hijo de Dios. Jesús vino de Nazaret, pueblo de Galilea. Juan bautizaba en el río Jordán y acudía a él gente de Judea y de Jerusalén. Pero un día desde el pueblo de Nazaret en Galilea llega a Jesús un personaje nuevo y extraño. Israel tenía 3 provincias: al sur Judea, Samaria al centro y Galilea al norte. En Judea estaba la capital, Jerusalén. Allí estaba el gobierno del país. Era considerada como la ciudad santa porque allí estaba el único templo. Según la fe de los judíos, era la única casa de Dios. Solo allí Él se presentaba a su pueblo y solo allí comenzará el reino de Dios. Por esto los de Judea y Jerusalén creían que estaban más cerca de Dios, o Él los escucha principalmente a ellos. Se creían mejores que los habitantes de las otras provincias. Galilea era vista como un lugar impuro por estar cerca de paganos y alejada de la casa de Dios. Era una tierra rica y fértil, pero había mucha pobreza. Los galileos eran generalmente campesinos, pastores, jornaleros y pescadores. Tenían que trabajar para sobrevivir y no tenían las oportunidades de los judíos para instruirse sobre la ley y acudir asiduamente al templo. Por eso, el que viene de Nazaret de Galilea es extraño y nuevo, porque es diferente. Viene de una tierra de mala fama, de un pueblo desconocido y sin importancia, de un lugar, según los judíos, alejado de Dios y que Dios mismo no lo tomaba en cuenta. El nazareno Galileo, que llega a bautizarse, trae ya en su nombre una misión, pues Jesús significa Dios salva, aunque la cumplirá más tarde. Pero ya, desde ahora y a lo largo de toda su vida pública, mucha gente se preguntó: ¿quién es este? ¿Qué derecho tiene para estar aquí o hacer lo que hace? Y se hizo bautizar por Juan. Juan decía: detrás de mí viene otro mucho más grande que yo. Yo los bauticé con agua, pero Él los bautizará en el Espíritu Santo. El bautismo de Juan era de conversión para alcanzar el perdón de los pecados y una llamada a estar atentos al Mesías.